El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 16 de febrero. Usted está viendo Next TV, este programa dominical Entre Líneas, como todos los domingos en compañía de los ingenieros Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo. Una semana que la terminamos con una de las noticias más importantes, esa recaptura por parte de los equipos de inteligencia policíaca del asesino en serie Gilberto Ventura Ceballos, evadido el lunes 3 de febrero del pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario del complejo penitenciario de La Joya. Una semana también que termina con una noticia bastante negra para nuestra economía. La Unión Europea nos incluye en la lista de paraísos fiscales en las islas del Gran Caimán. Una semana también donde la justicia nuevamente en el banquillo de los acusados, con esas denuncias hechas por la esposa de Wes Valdés y esa tenebrosa organización criminal llamada La Taquilla, que extorsionaba a los detenidos en los casos de alto perfil. También fueron Jorge Alberto Rosas y el doctor Jaime Lazo a indagatoria por el caso de Brecht, en un momento en el que la estructura de Juan Carlos Varela, para que vean la clase de mafiosos que nos estaban manejando, pues tocada con esta captura de Tony NG, un misterioso personaje proveedor de la Policía Nacional y a quien se le incautaron pues casi $300,000 en efectivo y en diferentes apartamentos apareció droga. Le imputaron cargos por lavado de dinero y esto parece ser solo la punta del iceberg de lo que realmente estaba manejando nuestra seguridad. Guillermo, bienvenido. Muy buenos días a todos, estimados televidentes, radio escucha para los que están escuchando en la radio y también pues para el ingeniero Blandón, un buen día y buenos días a todos. Un país que evidentemente da muestras de estar carcomido en los cimientos cuando usted ve que las noticias principales tienen que ver con hechos delictivos. Una recaptura de alguien que se haya evadido 2 veces. Hay que darle el mérito a la Policía Nacional que intensificó la búsqueda y no permitió que este sujeto cruzara nuestras fronteras. Pero esta captura también abre más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó hasta Remedio? ¿Cómo evadió el cerco policial hasta allá? ¿Cómo fue alimentado hasta allá? ¿Cómo transitó por nuestras avenidas y trochas sin ser detectado? Bueno, esas son cosas que van a tener que ser resueltas más adelante, como sucedió cuando se dieron los hechos en La Joyita, donde murieron 14 personas y no había ningún policía entre los heridos. Entonces, este tipo de hechos generan preguntas que no se van resolviendo y que todavía estamos esperando un informe judicial por parte del Ministerio Público sobre lo que sucedió en ese hecho. Ahora queremos ver cómo salió este señor Ventura, porque una cosa es recapturarlo y, como insisto, la policía tiene su mérito, pero también hay que preguntar qué fue lo que pasó. Un subdirector del sistema penitenciario renunció sin ninguna explicación después de haber sido suspendido y todavía no se sabe muy bien cómo ha quedado esa estructura. Bueno, a grandes rasgos te cuento lo que había dicho la policía ese día, y es que lo agarraron unos peones de la finca de la familia Mota en ese área cuando lo vieron caminando hacia el puerto. Dice, los peones de la finca vieron un tipo con un foquito caminando alrededor del lago de la finca, y ahí que hay más seguridad, pues se imaginarán ustedes, fue donde se llevaron a cabo Bueno, es que peor aún, porque el que conoce un poco la geografía del área sabe que ahí no hay muchos espacios para transitar. Es un valle. Es un valle que también tiene su área selvática y que o te tiras de frente por Guabalá o sales por el mar. Y por eso es que el tipo estaba por la laguna. Y además, pues esa es una finca bastante grande
entre otros está la familia Mota. Así que Digo, bien cuidado eso está. es una ciudad de la familia Mota. Prácticamente. Entonces, Más. ojo, porque eso también significa que la inteligencia del área, este señor no la tenía clara. No. Eso también esas son otras preguntas que quedan en el aire. Hay muchas preguntas que se están dando. Esto yo lo quiero sumar a la captura que se dio durante la semana de este sujeto que iba en un Tony Lamborghini y que después se hicieron una serie de requisas y se ha capturado. Y esto nos lleva a proveedores de servicio del gobierno anterior, e incluso se habla de algunas cosas que hay que todavía no están claras en cuanto a lo que se está proveyendo a algunas instituciones del Estado. Pero nadie sale de su casa con $200,000. O sea, si usted necesita ahora que está desayunando, necesita, no sé, comprar leche, usted no sale con $400,000 porque no va a comprar la planta de distribución de leche, usted va a comprar un cartón de leche. Entonces, algo está pasando en Panamá que nuestros estamentos de seguridad ahora están tocando de alguna manera. Yo creo que los estamentos de seguridad y el Ministerio Público van muy lentos en todo esto. He tenido la oportunidad de hablar con algunos personeros del Estado en estos días y me han asegurado que la comunicación con el Ministerio Público ha cambiado 180 grados. Sí. De la señora Kenia, que tiene mucho que explicar de explicar. todo lo que está pasando. Mientras más nos enteramos, cosas que van a salir pronto, mientras más nos enteramos, peor es lo que uno piensa que tiene que explicar. Pero el daño es tan profundo, señor Ulloa, Procurador General de la Nación, que usted tiene que meter el acelerador. Yo sé que a usted le gusta mucho la salsa. Apague el radio un tiempo y dedíquese 100% del tiempo a tratar de resolver. Y una cosa sí le digo, los abogados trabajan en bufete y todo lo demás, pero los que hemos trabajado con equipos, sí le podemos decir algo. Si un equipo no funcionaba, aunque usted lo rote, aunque usted lo ponga mirando para el lado contrario, el equipo, si no funcionó una vez, no va a funcionar 2 veces. Y menos ese que está podrido. Claro, tiene que cambiarlo, señor, tiene que cambiarlo. No sé cómo explicárselo. Tiene que cambiarlo, no funciona. No funcionó. Además, este no es un equipo que estuvo solamente con Varela, este equipo viene de Martinelli. Y que de repente con Varela encontraron que todos los que habían estado en el gobierno de Martinelli eran corruptos y al final todos los casos se cayeron, todos. Y ahora van a descubrir el agua tibia. Eso es mentira, eso no va a suceder. Entonces, no deje que le echen tierra en los ojos, porque si no va a tener el mismo problema. Y yo sé que tiene la mejor voluntad, porque todos los personeros del gobierno actual me dicen, mira, esto ha cambiado 180 grados. Pero esto es como en el fútbol. Goles son amores. Aquí si no hay goles, usted se queda en blanco y no va a ser campeón. Es decir, tenemos a Bangal dirigiendo al Plaza Amador. Así es. Entonces aquí tiene que mostrar resultados. Y tristemente, otra semana más en la que comenzamos esta tertulia hablando de temas judiciales y de temas policiales. Y eso le tiene que dar un mensaje al presidente de Laurentino Cortizo. ¿Dónde quedó su agenda política? ¿Dónde está? Bueno, José, porque no sé si son relacionados, pero empezamos la semana con el caso de la esposa de Wes Valdés. A media semana aparece la captura de ese hombre, Tony NG, y toda la mafia que tenía alrededor, muy ligada a uno de los ministros consejeros y uno de los hombres que le hablaban en el oído a Juan Carlos Varela. Aparece esta recaptura de Ventura Ceballos al día siguiente que condenan a 60 meses al representante de Caledonia, Ramón Achuichial. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Buenos días, Guillermo. Oiga, Guillermo va a venir por la línea dura, La ¿no? línea dura. ¿Cómo le va a decir tiene que hacer a el usted, Guillermo, que se olvide de la salsa si este domingo próximo estamos en carnaval? Estamos de carnaval. Una semana estamos de carnaval. Ahora es que tiene que oír salsa el campeón. Ahora es que va a poner volumen alto. No. Si al procurador le gusta la salsa, hombre, la disfrute porque a mí también me gusta la salsa. Además va a estar en carnaval. O como dice el dicho, bueno, que fuego a la jicotea. Como Así dice es. la sonora. Yo espero que ustedes hayan pasado un viernes 14 bien, que hayan disfrutado en familia y prepárese porque la fiesta sigue este próximo viernes. Empieza, los carnavales, sábado de carnaval, domingo de carnaval. Oiga, pídele al procurador que escuche salsa. De salsa. Para que Se relaje. Se relaje. Bien. Fíjese mi enfoque de este tema. Usted recuerda que a nosotros nos han pasado muchos eventos desde diciembre. Primero aumentaron los asesinatos, la masacre de la Joyita,
la fuga de Ventura, la destitución del ministro de Gobierno y Justicia y la renuncia del ministro de Seguridad, generaron un clima de zozobra, de inquietud seria en la comunidad. Entonces, lo primero que quiero destacar es que esta semana da un inicio a lo que yo podría decir un proceso de reversión de esa especie de angustia que estamos todos con respecto a la seguridad. En primer lugar, quiero felicitar a la policía por el esfuerzo que hizo en el despliegue de sus unidades, porque fue el despliegue el que fue moviendo a este asesino a cometer errores y meterse en áreas donde quizás el tiempo le hubiera dado mejor ruta. Sí. De manera que creo que el esfuerzo que hizo la policía e irlo cercando y llevarlo a cometer errores y el apoyo de la comunidad, porque así es que funciona esto. No es solamente la policía sola, sino el apoyo de la comunidad en cualquiera de los lugares en que ella se dé, es importante. De manera que yo felicito la gestión que se hizo. Pero antes de la captura de Ventura, hubo un elemento importante, un golpe importante de los estamentos de seguridad al crimen organizado, que fue la captura de Tony N.G., que no solamente es capturado con dinero en efectivo, sino que también dentro de sus propiedades se incauta droga. Y sin mayor dificultad, la Fiscalía establece el delito de lavado de dinero y le impone una detención a la cual no hay multa. De manera que ese caballero va a estar detenido por un rato y él puede brindarle a la policía y a los estamentos de seguridad el esquema de funcionamiento de una estructura criminal. Porque uno le pega a la estructura criminal no solamente en los operadores del delito per se, es decir, de los traficantes, de los asesinos, sino pegarle donde está la columna vertebral, que es el sistema financiero. Y él tenía una estructura, por lo que nos han descrito, una estructura que lo vinculaba a poderosos carteles de la droga. Y era como parte de esa estructura financiera. Entonces habrá que ver ahora en el desmenuzar de este caso cuáles son las implicaciones que están detrás de él. Pero, ingeniero, para que usted siga, nada más que dos elementos. A él le incautaron dos apartamentos, un apartamento y un penthouse en el mismo edificio. 5 pisos abajo del presidente. Abajo donde vivía el presidente, pero el presidente es custodiado por el Servicio de Protección Institucional. Bueno, es que eso pero te dice ¿dónde está la inteligencia de este país? El desastre que tenía Varela alrededor, bueno, incluido él incluido, la inteligencia de este país que no se dio cuenta de que esto estaba pasando. Nosotros, que por más de 5 años hemos estado discutiendo este tema de las presunciones que se han hecho de los actos delictivos, yo le estoy señalando que las conexiones de Tony N.G., y cuando hablo de las conexiones me refiero a esas cosas que usted está señalando. Si hay un apartamento en un área donde está el presidente, yo puedo asumir que la seguridad del Estado sabía que ese tipo estaba. Sabía en qué andaba también. Entonces, ahí hay una responsabilidad de la seguridad del Estado de ese momento. Él estaba ahí, lo estaban cuidando. Entonces, hay un poco de cosas que debe ser objeto de la investigación. No voy a hacer especulaciones de lo que está ocurriendo. Lo que quiero decir es que los estamentos de seguridad han dado golpes importantes al crimen organizado y nos han devuelto, afortunadamente, una semana antes de los carnavales, con un par de noticias a que usted puede escuchar salsa, típico, lo que a usted le guste bailar, Guillermo. Esto es importante porque también hay que averiguar el trasfondo. Hay cosas que tenemos que tener una explicación. Nosotros tenemos que tener una explicación en todo esto que pasó con Ventura y todo esto que se está ocurriendo. El deterioro de la estructura de los cuerpos de seguridad bajo la administración de Varela nos deben llevar a nosotros a ver cuál fue la penetración, el grado de penetración que las fuerzas del crimen organizado han hecho en esas estructuras. Es la primera cosa que debemos saber. Y segundo, el nivel de depuración que es necesario tener en esos cuerpos de seguridad. Bueno, ya sacaron a Jacinto Gómez, que yo creo que es un gran avance para depurar. Sí. Pero los operadores están en rangos inferiores también. Sí. No, cuando yo hablo de la estructura criminal no me estoy refiriendo exclusivamente al problema del tráfico de drogas. También están los que operan permisos clandestinos de vehículos, los que están en el robo de autos, los que están en el tráfico de seres humanos, los que están en de los delitos cibernéticos, los que ocultan
intento de violación. Fíjate este caso del joven aquel que fue encontrado, creo que fue en Chorrera, de mutilado. El mutilado. Escuché a un subcomisionado decir que eso no había sido un asesinato, un babillo. Pero imagínate. Entonces ahora, la otra parte le encontraron lo que me llama una la bolsa. atención, señor director de la Policía Nacional, subcomisionado no puede precalificar un acto criminal si antes no ha entrado medicatura forense, que son los que técnicamente pueden decir que si ahí se cometió un asesinato, cómo se hizo, con qué arma, qué cosa pudo, o si no hubo ningún asesinato. Los informes que yo leo del Ministerio Público es que ellos se inclinan por la teoría de que fue un desmembramiento y fue un acto criminal, o sea, que fue un homicidio. Pero también ese hecho de por sí, en esa contradicción, produce un nuevo elemento positivo, ¿no? Que ante un error de una autoridad, la Fiscalía actúa. Y si la Fiscalía comete un error, lo que uno espera es que el sistema judicial corrija cualquier irregularidad que cometa la Fiscalía, porque los jueces son los custodios de la legalidad del sistema. Yo creo que terminamos la semana con un avance significativo que baja un poco la tensión, pero abre entonces el debate sobre las reformas estructurales que tenemos que hacer al sistema, Fernando. Creo que esta sería mi aproximación a estas cosas que ocurrieron esta semana en el plano de la seguridad. Porque también no olvidemos que así como estaba minada la Policía Nacional, lo dicho por la esposa de Wes Valdés, implica que también estaba minado todo la porquería del Ministerio Público que nos estaba presentando Kenia Porcel. Y sabes que esa es la principal queja de los organismos de las embajadas. Cuando tú hablas con los equipos económicos de las principales embajadas de este país, excepto China, como siempre, cuando tú hablas con ellos te dicen que primero, inseguridad jurídica. En Panamá, tú llegas, haces tu empresa y no sabes qué va a pasar después de ahí. Esa es la primera queja, que si termina una licitación en la Corte Suprema, que si la ley de contratación te la usan para boicotearte lo que estás haciendo. Entonces, claro, tú haces todo el esfuerzo, las embajadas en Panamá, en conjunto, con Ministerio de Comercio, con ProPanamá, con todo lo que usted quiera, pero te encuentras con que Panamá tiene un lastre de años en el cual los inversionistas no encuentran en Panamá el clima óptimo para poder desarrollar bien. Y no estoy hablando de lo que pide la Cámara de Comercio ni lo que pide APEDE. No estoy hablando de traer empresas a Panamá, como se hizo durante muchos años, y que establezcan sus centros multinacionales o cualquier otro tipo de negocio que genere empleo de calidad a los panameños. Eso no está pasando y se ha venido hacia abajo en todas las curvas de medición, precisamente por el deterioro del sistema judicial panameño, que no da muestras de ningún tipo de que está mejorando. Entonces hay un gran trabajo en la Corte Suprema de Justicia por hacer. Hay un enorme trabajo en el Ministerio Público y en los estamentos de seguridad. Mira que no he dicho la policía, los estamentos de seguridad. Y eso tiene, esta semana que pasó, también se puso una denuncia de la utilización de equipos en uno de los estamentos de seguridad, de equipos aéreos, por parte de denuncias de excomisionados. Entonces, ojo con lo que está pasando, porque este tipo de cosas son las que se venden afuera. Yo recuerdo cuando el señor Trump estaba dando su discurso del Estado de la Unión y en el CNN en español salía abajo el cintillo que a Panamá se le escapó un asesino serial, que a Panamá le pasó esto. Entonces, no vendemos buenas noticias. Y no vendemos buenas noticias, por eso es que yo me mortifico que el señor esté oyendo salsa, que no le metemos el pie al acelerador. Ahora, los carnavales sí, pero una vez esto pasa, hay que acometer, porque si no lo que le va a pasar al presidente de la República, el cual yo le creo 100% su interés en acabar con todas las taras que hay en este país, lo que va a pasar con el presidente de la República es que el 1 de julio va a llegar a decir un discurso de Alicia en el País de las Maravillas, que nadie lo va a creer, se va a parecer al discurso del 2 de enero y se le va a ir todo el capital político que había conseguido con la esperanza que nos había vendido cuando salió electo. Y eso es lo peor que puede pasar, porque su partido no lo acuerpa. Entonces el presidente, digamos así, está solo con su equipo más cercano. Él tiene que darse cuenta de eso y tiene que llegar o a una negociación con el PRD para que lo dejen gobernar, o directamente va a tener que patear la mesa y buscarse
a la gente que lo permita llegar hasta el 2024 y cumplir las metas que se propuso en un plan de gobierno que lo ha subido a la Gaceta Oficial. Si no hace eso, y el tiempo va pasando, fíjense que todos los fines de semana digo lo mismo, va pasando el tiempo, presidente, se le está acabando el capital político. Este es un reloj de arena que va en sentido contrario. Cada día que pasa hay menos poder. Cuando usted llega a la mitad del periodo, ya están pensando en el próximo candidato presidencial y cuando lleguen las elecciones, usted es expresidente. Entonces todo eso se va a acabar y este es el momento de meterle el acelerador y va a dejar, ahora hay grandes oportunidades, también se habló de que se va a separar el puente del túnel del canal para llevar la línea 3. Bueno, vamos a ver si de nuevo cae en manos de los chinos o buscamos esta vez sí buenas empresas que hagan un gran trabajo y que nos dejen orgullosos de lo que hicieron. Porque ahí tenemos a los chinos que todavía no hemos podido inaugurar el auditorio nacional. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, quiero seguir con lo que acaba de decir Memo, porque algo de eso nos habló el Contralor en un almuerzo que sostuvimos con él esta semana que termina hoy. Vamos a hablar también de esta nueva oportunidad de Ricardo Martinelli de política. Y ya pues anunciaron, incluso está en cuenta de Twitter sometiendo a votación los 3 posibles nombres de este nuevo partido político. Todo eso fue el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Don José, esta semana sostuvimos una reunión con el Contralor General de la República, Gerardo Solís, y entre otras cosas, pues casi se va a convertir en una especie de dique contra la corrupción desde la Contraloría. Además que el censo no va a ser este año. Bueno, sí, bueno, queremos agradecerle al Contralor General de la Nación la gentileza de invitar a este medio de comunicación en la representación de Fernando, la mía. Estaba pidiendo, pero no pudo ir. Y estaba Irene Hernández. Irene Hernández representando a estos medios de comunicación. Pero eso tocaron varios temas. Uno de los temas fundamentales es el problema del censo. No vamos a tener censo este año. Ya, es un hecho. Que también es un poco irónico que nosotros hicimos censo hasta después de la invasión, con todo el trauma que fue la invasión, y no hagamos censo. Y 20 años quedó después. evidenciado en la conversación que tuvimos nosotros con el Contralor, que el Instituto de Estadística necesita personal técnico especializado. Y lo que necesitamos realmente es un censo bien hecho. Entonces, mejor hacer el censo bien, tomarse el tiempo, que hacerlo mal en un tiempo perentorio. Pero este año no hay censo y vamos a darle seguimiento porque el censo es una herramienta de planificación. Es importante tener las cifras. También quedó evidenciado que el contador tiene en su mente hacer mejorar el papel de la contaduría, pero yo creo que el papel de la contaduría, que es importante en la lucha por la corrupción, no es luchar contra la corrupción per se, es evitar que la corrupción se produzca. Porque la auditoría tiene como principio fundamental, si yo soy una unidad administrativa y en el proceso hay un error, corregirlo antes que eso se convierta en un error con implicaciones jurídicas. Es más fácil, más eficiente, más barato corregir un error administrativo que convertir un error administrativo en un proceso judicial. Y la Contraloría tiene como función, y las Contralorías internas y la auditoría tiene como función, precisamente, si yo emito un cheque que está mal hecho, espérate, esto no se firma. Ya. Entonces, ahí arranca ese proceso. Y 2, cuando descubre un acto de corrupción, la Contraloría lo que tiene que hacer es un informe de auditoría forense, y la auditoría forense no solamente es la búsqueda de probar la teoría jurídica de que se cometió un delito, sino establecer los mecanismos para que ese delito no se vuelva a repetir. Y usted encuentra, por ejemplo, en las auditorías que hizo el señor Humbert, ¿por qué dijo Humbert? Bueno, Humbert. Fred. Que se fue sin darnos explicaciones, Para sus íntimos. pero en sus auditorías, que él puso las manos en el fuego y creo que se las quemó bien, en esas auditorías que tienen graves errores técnicos, y él nos explicó algunos, ahí no estaba la línea de cómo evitar esto. Le voy a dar un ejemplo. En las auditorías de los viajes, nunca se dijo cómo corregirlo. No. Y estaban siguiendo los mismos métodos posterior a esa auditoría.
Y seguían, o sea, la autoría que el señor Humbert dice que se cometió un delito, siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué yo le hablo de estas cosas? Que yo creo que el Contralor tiene un conjunto de intenciones. Siempre en la vida, lo digo por experiencia, las intenciones no son suficientes. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Lo importante de esto es tener claro el papel de la Contraloría. El papel de la Contraloría es fiscalizar los fondos públicos y no convertirse en un policía. El papel de la Contraloría es impulsar, hacer que las cosas se hagan bien, corregir donde vea un error a tiempo, acelerar los procesos, disminuir en los procesos administrativos la discrecionalidad de los funcionarios. Hay muchas regulaciones con altos niveles de discrecionalidad. La discrecionalidad es el elemento que genera más corrupción, porque donde un funcionario tenga discrecionalidad, haya un elemento subjetivo, donde la legislación y las regulaciones sean claras y cristalinas como el agua. Ahí no hay interpretaciones, eso simplemente se cumple la ley y su espíritu y se acabó. Creo que fue un buen almuerzo, discutimos de muchos temas en términos generales. Y le agradezco al señor Contralor la deferencia de invertir tiempo con él y sobre todo y particularmente de compartir con los medios de comunicación las cosas que son importantes. En el tema del censo, yo sí le planteé una falencia que tienen los censos en Panamá. A pesar de que la Contraloría tiene la información a través del INEC y la tiene ahí a disposición de usted que me está viendo, el problema radica en que esa información está tan en bruto que da la impresión de que no quieren que usted la sepa. Porque es muy difícil, no es amigable, es muy difícil acceder a la misma y está muy segmentada, muy atomizada. Entonces tiene que haber dos procesos. Uno, hacer un buen censo, que como dice el ingeniero Blandón, pues hay la voluntad para hacerlo. Pero lo que yo sí dije es que no puede ser que en pleno siglo XXI Panamá está haciendo un censo como el de la Biblia. Sí, claro, María, eso de contar a la gente y preguntándole si tú de dónde es. Yo creo que lo único que hay que hacer es cruzar si no vamos a demorar, y ya. Si no vamos a demorar que sea moderno. Y yo creo que fue muy receptivo en eso. Pero otra cosa es lo posterior, el resultado del censo. Tiene que acabarse eso de que el resultado del censo es un número frío y ya. Nosotros tenemos que poder acceder a toda la información del censo de una manera amigable, típica del año 2020. Y ahí tiene que trabajar en dos vertientes y vamos a decir que hubo una buena recepción a la idea. Pero a mí me llamó la atención un punto, y yo siempre he tenido mucho resquemor con los contralores y en su momento se lo pude decir al contralor Humbert junto cuando iniciaba su periodo, que yo siempre he visto la Contraloría como un cajón negro, donde usted sabe que allá adentro hay algo, pero no se ve absolutamente nada, y los que están allá adentro saben algo, pero usted nunca lo entiende. Y eso pasó con Humbert, comenzó y se fue hasta el final y lo convirtió no solamente en un cajón negro, sino un cajón negro y caliente, porque ni siquiera se podía entrar o tocar. Ahora es la labor del nuevo Contralor y da la impresión también que tiene la voluntad de abrir y mantener la transparencia. Pero ojo con este dato, él nos habló de un 67% de funcionarios del gobierno de Varela que no habían entregado su declaración de bienes al final del periodo. Ni siquiera entregaron al principio. 67% de lo que sí habían reclamado. El otro 33% todavía estamos esperándolo. Entonces, ojo con eso porque ¿por qué un funcionario no quiere que usted sepa con cuánto entró y con cuánto salió? Y 33% de los funcionarios con mando y jurisdicción es más de un centenar de personas. Sí. Entonces, ojo con lo que ha pasado ahí. Insisto que el procurador no tiene tiempo de escuchar salsa y de una buena conversación con el Contralor General de la Nación. El Contralor tampoco de montar moto. Y con el director, sí, también, ese tampoco tiene por qué montar moto. Y una buena conversación con el director de la Unidad de Análisis Financiero. Aquí va a salir cualquier cantidad de belleza. Pero no es persecución, es demostrarle al mundo que este país ya no va a tolerar que se utilicen los resortes del Estado para fines personales y políticos, sino para salvaguardar al ciudadano, para darle calidad de vida, para que usted tenga acceso a información, porque esa información de los censos es tan sensitiva, que es la que se utiliza para hacer el presupuesto y las políticas públicas de todos los estados del mundo que tengan una democracia más o menos incipiente. Y también para atraer empleo, porque así usted puede saber, darle a un inversor un dato real de lo que sucede en un lugar. ¿Cuántas personas están escolarizadas? ¿Cuántas personas viven en un lugar? ¿Cuántas personas tienen problemas
de diferentes tipos. Eso usted lo sabe con los diferentes tipos de censos. Entonces, para eso está la Contraloría, para hacer precisamente una ventana a la realidad del país y no lo contrario, que es lo que sucedió los últimos años. Pero ya no, lo que sucede es lo siguiente. Lo que fue la Dirección de Estadística y ahora es el Instituto de Estadística, ha estado en un proceso de manipulación desde arriba. Hubo 5 directores en 5 años. Lo primero que necesita ese instituto es tener autonomía pues, claro. y gente capacitada, para preparar los informes que tenemos. Porque lo más importante en un censo no es solamente saber cuántos somos, sino cómo está conformada la estructura etaria de la división por edades de la población, si estamos envejeciendo, si cuántos somos jóvenes, cosas que te permiten planificar para la Caja del Seguro Social, para el desarrollo de nuestro proceso de salud pública, para nuestro proceso de jubilaciones, para el proceso de crear condiciones para los adultos, en fin, es toda una estructura, pero para eso se necesitan estadísticos, demógrafos, economistas, gente especializada y particularmente un alto nivel de independencia de ese instituto. Y respetar la carrera de los funcionarios. Yo creo que ahí sí el señor Solís fue claro en que está interesado en respetarlo, porque es que nadie va a querer ir a trabajar en un lugar donde no le garantizan por lo menos un mínimo de estabilidad en la raíz de su trabajo. Porque no es que uno quiere que se quede a vegetar en el puesto, sino que por lo que hace y que lo haga bien, no lo vayan a sancionar y lo terminen despidiendo. Que hay varios casos que el Contralor Solís nos habló y que merecen una buena investigación de por qué sucediera. Exacto. Realizando metas, renovación en marcha, renovación en movimiento. Los nombres del del partido que anunciaron los seguidores del expresidente Martinelli que se va a inscribir, lo que indica ya una desconexión a Cambio Democrático. Yo no sé si quedará algún sentido dentro de Cambio Democrático, porque no hay duda que era un partido que Martinelli era el alma y el corazón de ese partido. José. Bueno, Ricardo Martinelli era el asta y bandera de ese partido. Sí. El asta y la bandera. Y el alpicito de abajo. Entonces, al desprenderse de ellos, este es el problema cuando la gente no hace las lecturas correctas frente a los acontecimientos políticos, ¿no? Y entonces uno se considera que lo que yo pienso es la verdad, ¿no? Pero yo creo que aquí, al hacer mala lectura, yo creo que ya es irreversible el proceso de división de Cambio Democrático. Es irreversible. Y van a haber 2 partidos. Y como consecuencia, una de las fracciones se va a tragar la otra. Una va a crecer a expensas de la otra. Y el resultado de esto es que un sector quedará libre y sobre todo habrá que ver qué hacen los diputados, particularmente los que apoyen al sector de Rómulo Ruz, hacia qué tolda se van. Porque esto de que yo me paso de otro partido, usted que ha trabajado en estructuras políticas, las estructuras tipo PRD, por ejemplo, no quieren que vengan de afuera a venir a quitarte las nominaciones a ti. Eso no es tan fácil. Además que es un partido como monárquico, porque ahí la gente pasa de abuelo a padre, de padre a hijo. Sí, entonces una estructura creo que familiar. Esto abre una nueva dinámica en el sector de Cambio Democrático que marcha irreversiblemente a la división. ¿Quién será la fuerza? Creo que la ventaja hoy le va a dar a las fuerzas de Martinelli, porque el político dentro de ese colectivo que goza de la mayor popularidad, sin duda es él. Sí. ¿No? Y entonces, creo que no le tomará mucho tiempo escribir el partido y no le tomará mucho tiempo asumir un liderazgo dentro de esa estructura nueva, cualquiera que sea. Y creo que está asociada el partido a él. Y creo que los nombres están buscando mantener la estructura en la mente de la gente de RM. Yo creo que no van a haber 2 partidos. Yo creo que va a haber una franquicia que se va a quedar a expensas de quien la tome, que podría terminar fusionándose si un grupo de diputados se queda dentro de Cambio Democrático y es lo que va a pasar, que fusionando, llevando el partido a la nueva organización. Pero el Partido Cambio Democrático está condenado ya, ha sido condenado por su actual presidente a por lo menos no ser una opción presidencial. Está condenado, ya no hay nada que hacer. Ricardo Martinelli ha tomado la opción de crear su nueva estructura, es un partido que tiene 3 elecciones presidenciales seguidas sacando más de 500.000 votos y en las 3 han sido con candidatos a los cuales Ricardo Martinelli, bueno, él mismo y los otros le ha levantado la mano
e incluyan el alcalde Bosco Vallarino, que antes de que le levantaran la mano marcaba 1% y ganó. Cuando usted ve eso, usted sabe que no hay nada que hacer. Por la experiencia que tuve en mi época partidista, sí le puedo decir que los diputados tienden a quedarse en la estructura existente. ¿Por qué? Porque la controlan. Y al controlarla pueden negociar. Por eso yo creo que muchos de los diputados van a tratar de mantenerse el mayor tiempo posible dentro de la estructura sin pelearse con la estructura nueva de Ricardo Martinelli, esperando a que en algún momento, si lo ven con demasiada opción de poder, hacen el salto. Hacen el salto como siempre ha sucedido. Mire, van a estar dos aguas. Mire la dinámica que se produce cuando ocurren estos virajes. Yo voy a tomar lo que usted está diciendo. Si se produce la decisión y se va a producir, un sector de Cambio Democrático se va a quedar, en Cambio Democrático otro se va a quedar en la nueva estructura y va a crearse una nueva correlación de fuerza en la Asamblea Nacional. Y ya el PRD va a dejar de ser el director absoluto, o sea, el PRD como estructura, sino que una fracción del PRD con el conjunto de las otras fuerzas pueden cambiar la vida orgánica de la Asamblea Nacional. Y entonces el beneficiario neto, esto podría ser en la controversia ejecutivo PRD, ¿sí? Podría ser el ejecutivo, sin duda alguna. Porque mira el guiño que manda Ricardo Martinelli en un tuit del 13. Nunca cuando vivió fui torrijista, ahora de muerto, y sin leer el diario quebrado del odio y la envidia, empiezo a realizar lo grande que fue y que él hoy cumpliría sus 91 años. Sus consejos y su forma jovial de ser deberían ser guía para muchos políticos que aspiran a hacerlo. Es que yo tengo la impresión... Una especie de guiño a la parte emberracada del PRD que ya yo tengo la impresión de que hay gente en el PRD que ha decidido que no quieren terminar el periodo con Nito Cortizo. Y no sé lo que significa eso, pero yo creo que hacia allá va el asunto. Los ataques extraños que se le están dando, por ejemplo, a la Caja de Ahorros, que cuando usted se pregunta por qué, y uno se da cuenta de que, lo que pasa es que ahí está estructura, no PRD, que estaba con Nito Cortizo. Y ahí tú te quedas pensando, ¿por qué? ¿Para qué quieren eso? Entonces, tú vas viendo que eventualmente también puede pasar que en la Asamblea el PRD se divida en dos. Claro. En un grupo que esté con Nito Cortizo y otro que esté directamente con la estructura del partido, que recordemos que va a comenzar un periodo electoral interno este año. Y que todavía no se ha dicho nada y no hay un liderazgo claro. Yo creo que al señor Rómulo Urrug nadie le dijo, o nadie le presentó a Hildebrando Nicosia. Y que vea cómo terminó Hildebrando que Nicosia. No era cualquier persona. Y no era cualquier persona. Alguien que cargamaleta del doctor Arnulfo Arias. Hildebrando no era un cargamaleta. Hildebrando era uno de los cuadros más destacados, por eso valientes. Ahora, en el esquema del doctor Arias, él era todo y los demás estaban... Sí, pero él era un cuadro... Él era casi el oráculo de Arnulfo Arias. Era Hildebrando Nicosia. Terminó conspirando contra él y quedó eliminado. Eliminado, pero era un cuadro político, no era un... Yo creo que el señor Rómulo Urrug le valdría la pena preguntar quién fue Hildebrando Nicosia y cómo terminó. Además, aquí también yo he visto intereses económicos que también están tratando de dividir las aguas de diferentes formas. Como les decía, hay una gloseadora televisiva que constantemente está mandando dardos disociadores en el mismo PRD. Yo me quedo pensando, bueno, esta gente de Movín y compañía, ¿qué le interesa lo que pasa internamente dentro del PRD? Entonces, ojo, porque yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Blandón. Aquí esto va a comenzar a atomizarse y las fuerzas que ahora mismo convergen en la Asamblea Nacional y en otras estructuras del Estado van a comenzar a negociar entre sí y cuidado que al final del camino ni siquiera el panorama que tenemos actualmente político es el que va a llegar a la elección de 2020. Yo creo que la elección de los imponderables será la próxima elección donde el FAT tú lo verás unido a un partido de derecha. Ahora que todo es posible. Ahora que Guillermo habla de glosiadora, de referencia a la gente que hace glosas, ¿no? Y dice chiste por televisión, o cree decirlo. Sí, cree decirlo. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con un grupo de jóvenes que querían saber análisis cualitativo y cuantitativo para medir la dinámica política de cualquier conglomerado. Entonces hicimos un ejercicio de encuestas entre los 89 o 90 que éramos, los que estábamos ahí. Y yo le hice una pregunta. Le puse 5 nombres de los famosos. Y Teresa, la famosa gloseadora que usted dice, solo 2 reconocieron quién era. Sí. O sea, lo que usted quiere decir es que las glosas están dirigidas para los mismos. Sí. Y más de lo mismo da menos.
La gente está esperando, ya la noticia per se no es noticia. Lo que la gente quiere saber es qué está en el contexto de lo que estamos haciendo. Exacto. Y eso es lo que hace a los partidos más débiles cada vez que se alejan de la formación política. Y eso es lo que hace grande a los estadistas. Observe, por ejemplo, en el plano republicano, todas las cosas que hace el señor Trump no son producto de su imaginación. No. Hay una estructura de planeamiento estratégico. Nada es casual. Detrás del señor Putin hay toda una estrategia montada sobre cómo, cada paso con él, cómo se viste, con quién tiene que hablar, a qué hora se tiene que mover. Detrás de la señora Merkel, detrás de Boris Johnson, hay toda una estructura de inteligencia política. No se vaya muy lejos. No hablo de inteligencia militar. No. Hablo de gente que entiende el comportamiento electoral, que entiende el comportamiento del país al que tú le estás hablando. No, cuando Trump le está hablando, él no le está hablando a México. Sí. Él está hablando a los Estados Unidos. Yo le digo algo, la democracia cristiana en Panamá nunca tuvo 75,000 inscritos, nunca. Ni en el mejor momento, y ahora con Guillermo Endara, una tercera parte nunca tuvo 75,000 inscritos. Pero su impacto mediático, su impacto en políticas públicas, su impacto que llega hasta hoy, muchísimos en diferentes partidos salen de los cursos ideológicos de la democracia cristiana. Y por eso no va. Disgregados en todos los medios y disgregados en todos los partidos políticos. Pero eso es porque salen de una estructura donde se discutía ideológicamente los problemas. Y también el PRD ha llegado hasta hoy porque en algún momento se convirtió en un partido donde se discutía ideológicamente. Los partidos políticos que no hacen discusiones internas ideológicas están condenados a desaparecer porque se comienzan a convertir en movimientos personalistas. Y para un movimiento personalista viejo, yo me voy por un movimiento personalista nuevo, que al final tiene el mismo tufo de antes. Ahí está el señor del Salvador, que ahora resulta ser que es un golpista encubierto. Bueno, es que de eso quiero hablar después del cambio, porque hay 3 noticias internacionales que quiero que sometamos a discusión. Lo que pasó en El Salvador. El minigolpe. La pantomima de golpe del señor Bukele y de los lobos del militarismo, estamos ya viéndole las orejas muchas veces en América Latina. 2, se está cambiando el partido demócrata, está tomando un giro tan radical hacia la izquierda. Y después de esas caucus en New Hampshire y en Iowa. Y pues también quisiera hablar de esa inclusión de Panamá en esta nueva lista negra por parte de la Unión Europea. Todo eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, noticias internacionales. 1, inclusión de Panamá en esta lista de paraísos fiscales por parte nada menos y nada más que de la Unión Europea. Bukele y su opereta golpista del pasado lunes, y está girando el Partido Demócrata Norteamericano hacia la izquierda. Don José. Oiga, en primer lugar, fíjense que antes del anuncio que se hizo esta semana de incluir en la lista negra de la Unión Europea, hace un par de semanas atrás, ellos habían dicho y reconocido el papel de nosotros. Sí, es que es una cosa como... Entonces, creo que aquí hay un factor importante. Para estar en una lista o salir de una lista, uno necesita no solamente hacer medidas de carácter jurídico, sino tener una estrategia diplomática activa. Algo no hicimos bien. Ahí está el resultado. 2, creo que en el caso de El Salvador, como nosotros lo habíamos dicho, todos los dirigentes estos que quieren gobernar y parecerse, hacerse los vivos, la democracia no se resuelve con dictadura, la democracia se mueve con más democracia. Y entonces ese muchacho aparece un domingo con la policía, se mete, es más amenazante saliendo y cuando más peligroso cuando sale y dice que Dios le había comunicado que tuviera paciencia. ¿Qué clase de...? Entonces, después la Corte Suprema le echa para atrás esto. Y esa no es una crisis resuelta, esa es una crisis en desarrollo. Y creo que en el caso de los Estados Unidos, Fernando, en los Estados Unidos no hay verdaderamente un partido de izquierda, como el Partido Demócrata es un partido de derecha. Bueno, de izquierda en el sentido... Hay gente más liberal que menos conservadora que el partido... Lo que pasa es que el discurso de Sanders es un discurso dirigido a la juventud, que contrasta con el discurso elitista y conservador y pro empresa privada del señor Trump. Y el discurso de este muchacho...
Buckley, el más joven de los demócratas, es un discurso, primero de la juventud, pero con nuevo esquema. Y él no es un hombre de derecha, es el hombre que viene de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces creo que lo que estamos contrastando son dos posiciones. Gente que va a favor de los trabajadores de la clase media y gente que va a favor del sector empresarial. Hasta ahora ha sido exitoso Donald Trump. Va a ser complicado, pero vamos a ver, porque yo creo que todavía con estas dos primarias, esto es, digamos, caramelos. Esto se va a definir en las grandes primarias, por ejemplo, el día 3 de marzo. El supermartes. Que hay un supermartes, ahí sabremos por dónde va la tendencia realmente, ¿no? Pero queda evidenciado. El señor Sanders tiene 78 años. Su contrincante tiene 38. Y el señor Biden tiene 70. Y Donald Y el Trump señor tiene Trump 74. va a tener 73 cuando entre al proceso electoral. Estamos hablando de dirigentes que tienen una brecha generacional con una población la que tiene mayor necesidad de un Estado, ¿sí? Es la persona joven que no se ve representada en los partidos. Sí, por ahí está, que por algo los sociólogos lo están llamando la generación copito de nieve. Son mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pero a Sanders se le ha salido estos dos candidatos. Ella le roba el centro, lo que le apoya en el centro, y el otro exalcalde, muy joven él, le roba la juventud, que ya eso le está minando por debajo al señor Sanders, y ha tirado a un lado. Eso sí, estos tres han echado de lado a la senadora Warren, que estaba muy entusiasmada, y ni hablar de Biden, que al final la trama ucraniana terminó hundiendo a Biden más que a Trump. Se llevó por delante al señor Biden. Y Trump está haciendo lo que yo haría, sentado esperando a ver a quién es el que tiene que derrotar. Que eso no significa que ganó, pero por ahora es muy difícil que pierda. Sí. Ahora, regresando a lo de El Salvador, yo tengo que reconocer que el ingeniero Blandón durante semanas estuvo prediciendo, o sea, haciendo una predicción certera de lo que iba a suceder, pero esto lo que nos crea es una crisis a nosotros. ¿Por qué? Porque el otro país dolarizado de Centroamérica es El Salvador, pero si mantiene una estabilidad, tanto en el tema de seguridad como en el tema político, y ya sabemos cómo le va a Honduras, ya sabemos cómo le va a Nicaragua, y Guatemala espera que el señor Yamatei sea un mago, pero los problemas de Guatemala pueden que lo rebasen, siendo México el muro de concreto que puso Donald Trump para que no suban los ilegales y los migrantes. Tenemos que tener una inteligencia importante en Panamá, porque nos vamos a convertir entonces en ese receptor de esa migración que normalmente iba desde el triángulo norte de Centroamérica hacia el norte, porque van a salir a buscar algún lugar donde les puedan vivir bien. ¿Y dónde pueden vivir bien? Aquí donde hay dólar, aquí. Sí. Eso es uno. Y ojo, con nuestras relaciones exteriores, recuerdan que hace ya varios meses les dije que nosotros teníamos que reactivar el Consejo de Relaciones Exteriores para que fuera un consejo asesor del presidente. Y no una forma de cómo regalarle un pasaporte diplomático a mis amigos. Y yo entiendo que a nadie, ningún canciller le gusta tener un consejo asesor porque siente que le quita poder. Pues bueno, esto lo que ha traído es lo que tenemos. Tenemos esta semana, aquí pasaron un grupo de empresarios franceses. Para tener poder hay que tener conocimiento. Claro, claro. Entonces, esta semana vino un grupo de empresarios franceses y ¿qué pasó? La Unión Europea que nos hizo, nos dio en la cara. Y ahora ustedes ven que la posición de Panamá con respecto a Venezuela no ha cambiado. Seguimos teniendo el embajador aquí y seguimos supuestamente reconociendo a Juan Guaidó. Es como si nos hubiéramos puesto en pausa. Yo entiendo que la Cancillería tiene el mejor interés, pero igual que lo decía en el tema del Ministerio Público, aquí hay que meter los goles. Aquí nosotros no podemos quedar 0-0 porque nunca vamos a ganar el partido. Entonces, eso la Cancillería tiene que entenderlo. Panamá no puede ser un país que quedó relegado, porque no es cualquier país en el hemisferio occidental. Es un país importante, que Estados Unidos, la principal potencia del mundo, lo tiene como uno de sus principales aliados, y China le está peleando esa amistad, y por algo, porque si no se pelearía en Costa Rica, y no lo hacen. Sí. Entonces, por algo es. Entonces, qué bien que en Costa Rica renunció el canciller y la vicecanciller, porque se aburrieron del presidente.
pero eso lo puede hacer Costa Rica, que se puede unir a Nicaragua y no pasa nada. Nosotros no. Y eso tienen que entenderlo los que encargados de las relaciones internacionales de este país. Y yo le pido al presidente de la República una vez más que se rodee de las mejores mentes para que lo asesoren en temas de relaciones internacionales y este país vuelva a tener el sitial que tiene. Y no, eso no significa que tiene que pelearse con todo el mundo. Significa que tenemos que tener posiciones claras. Una posición de liderazgo clara. Así es, José. Yo creo que en gran parte ha sido eso. Sí, la ausencia total de una Cancillería que no dice nada. Yo pienso que nuestra política exterior es confusa. Entonces, cuando tú tienes una política confusa en medio de la guerra comercial que hay, en medio de la guerra real que hay, en medio de los conflictos locales, regionales que se están dando, entonces nadie es amigo tuyo. Entonces, uno tiene siempre que pensar que la política exterior de un país está diseñada y debe estar diseñada en función de los intereses del país. Punto. No de si me cae bien fulano de tal, y entender entonces, una vez que yo tenga eso, cuáles son las barreras naturales que me ofrecen el panorama y con quién yo puedo o no jugar y con quién no. Claro. Punto. ¿Y hasta dónde? Y hasta dónde. Y ese es el juego sencillo. Para eso se requiere un equipo altamente profesional. Muy profesional. Y que además tenga como sentido el país. Pero lo que yo no entiendo, José, y Memo, es que el jueves pasado el presidente y Mónica Moines estaban en París. ¿Qué hicieron? Sí, ellos vinieron acá. Ese es casi un ridículo como cuando fueron Dulcidio y Publio Cortés a hablar con el director de los encuentros en Francia. Al Dulcidio ni siquiera lo recibieron. No lo recibieron siquiera. Entonces, sí, no hemos salido de ahí. Yo creo que, bueno, es un tema que nosotros tenemos para reflexionar y ustedes, pues, que disfruten de los carnavales. Y ya, pues, entramos en esa semana de relajación y sobre todo de meditación. ¿Cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar? De la salsa y la moto. Así que a todos, gracias al ingeniero José Blandón Castillo, gracias al ingeniero Guillermo Ruiz y sobre todo a ustedes que estuvieron en la sintonía de este programa. Nosotros nos vemos mañana desde las 6 de la mañana. Sigan con la programación de Next. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente.